ustedes muy buenos días. La gracia de nuestro Señor está con nosotros en este día. Hoy, celebrando el culto virtual correspondiente al día del Señor 21 de junio de 2020, debido a esta situación de cuarentena en la iglesia, nos vemos en la necesidad de transmitir directamente este culto virtual, y damos gracias al Señor por la participación de todos y cada uno de los hermanos que en una forma presencial o virtual siempre han sido fieles al culto al Señor. Y vamos a celebrar nuestro culto comenzando con una oración introductoria y arrepentimiento. Inclinamos nuestros rostros delante del Señor y exponemos nuestro corazón en una actitud de sumisión, adoración y alabanza. Amado Señor y Rey Celestial, Padre que habitas soberanamente en la majestad de tu gloria, rodeado de ángeles y querubines que a toda hora cantan himnos, salmos, coros celestiales que te honran, te dignifican, te glorifican, porque eres Dios supremo y eterno. También lo eres para nosotros, el pueblo que tú escogiste y que llamaste para tu gloria. En esta mañana tu iglesia se reúne para celebrar a ti el santo culto. Gracias, Señor, porque en diferentes lugares geográficos tenemos una misma intención, una misma mente y un mismo corazón. Cristo es el Señor de la iglesia y a Él debemos honor, gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. 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 Pero reconocemos, Señor, que como hijos de Dios santificados, pero aún viviendo en este mundo, caemos en pecados. Hoy inclinamos nuestro rostro delante de ti y te pedimos perdón por todos y cada uno de nuestros pecados, sabiendo que tú eres perdonador de pecados. ¿Quién, si no Dios, puede perdonar pecados? Esa fue la pregunta que se hicieron, o mejor, la crítica que hicieron los fariseos cuando el Señor Jesús sanaba enfermos y les decía: tus pecados te son perdonados. Por eso, Señor, hoy venimos con la fe, sabiendo con convicción que tú eres quien perdona nuestros pecados y nos limpias de nuestras maldades. Te exponemos nuestros pecados de pensamiento, pensamientos emanados de un corazón seriamente afectado por el pecado, que a pesar de haber sido limpiado por la sangre del Cordero, aún tiene tendencias a esta carne, a este mundo y a las tentaciones que ofrecen las tinieblas. Hemos cedido ante nuestro adversario el diablo, que como un león rugiente busca a quien devorar. Si no fuera por la guarda del verdadero león de la tribu de Judá, hubiésemos caído a lo más profundo de las mazmorras del pecado y de la muerte. Pero glorioso es Cristo, que nos ha levantado del pecado y nos ha dado autoridad para que nuestros pensamientos y emociones sean sometidos a Cristo el Señor. Pero también pedimos perdón por nuestras palabras y por nuestras acciones, porque son palabras que emanan de un corazón que todavía tiene ese remanente corrupto, viciado por el pecado. Por eso te exponemos nuestros labios, para que, como sucedió en la visión del profeta Isaías, pongas carbones de fuego en nuestros labios para limpiar, purificar y sellar las palabras, que todas nuestras palabras sean santas delante del Señor. Asístenos para ser gente de palabras santas. Y también nuestros ojos, Señor, pon colirio en nuestros ojos, como clamaba el salmista, porque nuestros ojos están viciados por los deseos de la carne y por la codicia humana y por la vanagloria de la vida. Ayúdanos, Señor, a mirar lo que tú miras. Líbranos a los varones de mirar codiciosamente la mujer del prójimo, las propiedades del prójimo, los deseos
de tener lo que el prójimo tiene, la codicia, la carne que tanto nos gobierna, nos domina. Hoy la ponemos delante de ti, te decimos, perdónanos, Señor, y asístenos para que nuestros ojos miren lo que es puro, santo y recto delante de ti, para que nuestros ojos miren a Cristo, crucificado en la cruz, pero levantado al tercer día, victorioso sobre sus enemigos, el pecado y la muerte, y hoy sentado a la gloria del Padre, intercediendo por nosotros. Que eso miremos con nuestros ojos, con nuestros hermanos en todo nuestro quehacer, y con nuestros pies en todo nuestro caminar. Santifícanos, Señor, porque hemos pecado en nuestras obras, hemos pecado en nuestro caminar. Ten misericordia de nosotros y límpianos para poder rendir a ti un culto santo y agradable a ti, Señor. Dirígenos por el Espíritu Santo para que cada acto de nuestro culto sea agradable a ti. Te lo suplicamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Ahora les invito a que vayamos al himno 90. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey. El oficio de la iglesia es la exaltación y adoración al Señor. ¿Para qué existe la iglesia? Para adorar y glorificar al Señor. ¿Para qué Cristo redimió a su iglesia? Para adorar y glorificar a nuestro Redentor, pero también a nuestro Padre y Creador. ¿Para qué existe la iglesia? Para rendirse en suprema adoración. Por eso hoy te exaltamos, oh nuestro Dios y nuestro Rey. Como dice el Salmo 145, generación a generación celebrará tus obras. Cantemos al Señor, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Te exaltaré. Y bendecirte. Obra, Señor, en nosotros para que tengamos un corazón que te exalta y te bendice todos los días de nuestra vida. Ahora les invito al himno número 60, una exaltación muy especial al verdadero Padre, nuestro Dios y Padre eterno. Como dice su palabra en Ruth 4:15, será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Cantemos al Señor con ternura a nuestro Padre Celestial. Jesús
Gracias, Señor, porque a través de toda nuestra vida como cristianos nos has hecho ver, sentir y estar seguros de que tú eres nuestro Padre y que nosotros somos tus hijos. Y has tenido el mejor cuidado paternal. Hoy el mundo celebra, la cultura celebra el Día del Padre. Pero, Señor, nosotros tenemos un Padre excelso a quien celebrar. Y no quitamos nuestros ojos de ti, porque desde el día en que nos engendraste en Cristo Jesús, has sido Padre amoroso, Padre tierno, Padre cuidador, Padre sustentador, Padre guiador, Padre santificador. A ti, Señor, te reconocemos como nuestro Padre excelso y te damos gloria en este culto de alabanza. En Jesucristo, tu Hijo, nuestro Rey Redentor. Amén. Amén. Y les invito al himno 315. Nada más hermoso en la acción paternal de nuestro Dios, el Padre, y también en Jesucristo nuestro Señor, que es Padre amoroso también para con nosotros, que ver su acción pastoril en nosotros. Él nos pastorea. Tu palabra dice que tú eres el buen pastor, Señor, que tu vida diste por tus ovejas. Tu palabra en el Salmo 23 nos muestra quién es el buen pastor, nuestro Dios. Así que esta mañana, Señor, queremos adorarte y exaltarte en gran reconocimiento, diciéndote que como Padre nos has pastoreado perfectamente. A ti te damos honor y gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. 315, visión pastoral. Si tú eres un
tu alma, vengan tus heridas y la recuperarás. Amén. Amén, nuestro Señor. Cuánta bondad y cuánto amor paternal tienes por un pueblo al que has dado el nombre de ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aleluya, Señor, porque eres el perfecto pastor, porque podemos alabarte a ti como nuestro Padre perfecto, que has fungido como pastor en nuestras vidas. Hoy recibe toda gloria y todo honor en tu iglesia. Y celebramos este culto para que tú seas supremamente glorificado y exaltado en los cielos y en la tierra por ese rebaño que compraste al precio de la sangre del Cordero Santo, que siendo Dios pastor eterno se hizo hombre, y como una oveja, siendo la única oveja santa, el único cordero verdaderamente manso, subió a la cruz para ser degollado en el sacrificio sempiterno que daría salvación al rebaño del Señor. Aleluya, nuestro Rey. No dejamos de admirarnos y de contemplarte en tu obra salvífica, obra gloriosa, que por los siglos de los siglos la iglesia conmemorará en el santo cielo y cantará llena de júbilo, con mucha alegría, los cánticos dulces a nuestro buen pastor, que como Padre envió al Santo Redentor para llevarnos para siempre como su rebaño, y Él en medio de su pueblo, el gran pastor del rebaño. Te amamos y te bendecimos en ríos de gracia, tu iglesia amada y redimida por ti, oh Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Ahora les invito a la lectura de la palabra de Dios. Y buscamos la santa palabra del Señor en Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Y hoy, por la gracia del Señor, nos lee nuestro amado hermano, el diácono Mauricio. Hermano, por favor. Leemos la santa palabra del Señor para su gloria. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. A todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo: vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto, y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente, y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Amén. Amén. Palabra del Señor. Amado Señor, te damos gracias porque tú has
enviado tu palabra verbal y encarnada. Por tu palabra vivimos, por tu palabra respiramos el aliento de vida, porque tus palabras son espíritu y son vida. Por tu palabra alimentamos nuestro ser interior, porque tu palabra es el pan de vida. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que hoy hablas a tu pueblo. Que la hagas en nosotros una verdad para tomar en todo momento, para que tú seas siempre glorificado y tu iglesia sea edificada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora vamos a orar por nuestra familia, por nuestras familias, por la familia como institución, y también oramos por la iglesia Río de Gracia. Podemos sentarnos. Precioso Rey Celestial, Señor que estás en gloria y majestad, gracias te damos porque hoy nos permites venir a celebrar el culto santo al Señor, y parte de nuestro culto es traer a ti las oraciones, ruegos y súplicas. Primero que todo, Señor, queremos presentar a ti la familia como esa institución divina creada desde el principio para la formación de tu pueblo santo. Es un modelo de lo que tú estás haciendo para la eternidad. Una familia en donde tú eres el Padre perfecto, en donde nuestro Señor Jesucristo es el Redentor y el esposo de su amada la iglesia, la que Él compró a precio de sangre, y el Espíritu Santo Consolador que sostiene a la iglesia redimida hasta que el Señor vuelva por ella. Hoy, Señor, vemos que la familia, como tú la creaste, es una semblanza, es un reflejo de lo que será la relación eterna entre Jesucristo nuestro Rey y su hermosa iglesia amada. Ahora, Señor, oramos para que la iglesia, no solamente Ríos de Gracia, no solamente las iglesias de la gracia, no solamente aquellas iglesias bíblicas, sino que toda la iglesia pueda comprender por la revelación y exposición fiel de tu Santa Escritura el valor que tiene para ti la familia. Padre, oramos para que nuestras familias se levanten, tú levantes padres conforme al modelo divino, padres que seamos cabeza del hogar, padres que sepamos dirigir a la familia primeramente hacia ti, que en esta tierra podamos edificar a nuestra esposa y a nuestros hijos en la virtud, en el evangelio, en la santificación permanente, que podamos enseñar a nuestros hijos el camino del Señor. Oramos para que seamos padres que tomamos de ti el modelo perfecto para llevarlo a la práctica, aún en nuestra imperfección, llevarlo a la práctica en nuestro hogar, pero con una seguridad: si somos obedientes a tu palabra, tú cumplirás ese propósito que te forjaste con nosotros de ser Padre amoroso, Padre que dirige a su familia a la fe, Padre que guía, Padre que sustenta, Padre que ama, Padre que abraza. Pero, Señor, también queremos darte gracias por las hermosas que nos has dado como tus hijas, siendo tus hijas como nuestra esposa. Señor, no podemos otra cosa que mirar a nuestra esposa como Cristo mira a su iglesia, el reflejo de Él. Oh, Señor, nosotros debemos mirar en nuestra esposa el reflejo mismo de Cristo. Que honremos a nuestra esposa, que nuestras esposas sean también honradas y honorables, como la imagen de Cristo en el hogar. Que sean mujeres sumisas como Cristo es sumiso al Padre. Que sean mujeres respetuosas de su esposo y obedientes como lo marca la santa palabra del Señor. Y también oramos por esos hijos que sean conforme a los hijos de Dios, que sean respetuosos de sus padres, pero sobre todo que glorifiquen al Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestros hogares, porque por tu gracia nos has permitido dar la edificación de tu palabra para que seamos hogares conforme a tu modelo bíblico. Y damos gracias por la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia, porque tú nos permites ser hijos tuyos y vivir como hijos tuyos,
porque tu palabra ha corrido y es glorificada desde tu iglesia. Porque, Señor, aunque pasaren vientos y mareas y pandemias, aquí tienes a tu pueblo en pie, Señor, para glorificarte y adorarte, porque somos tu familia, somos tus hijos y nos debemos a ti, oh Señor. Gracias porque tú edificarás cada día más a esta preciosa iglesia que plantaste conforme a los fundamentos de tu santa palabra, conforme a Cristo, quien es nuestra piedra angular. A Él sea la gloria en su iglesia, ríos de gracia todos los días y por los siglos de los siglos, en Jesucristo nuestro Rey Redentor. Amén y amén. Ahora le ruego el favor a mi hermano Mauricio que presente una oración de dedicación de nuestros diezmos y ofrendas para luego proceder a la santa predicación de la palabra. Padre Santo, te alabamos y te damos gracias, Señor, por tu provisión, por tu sustento, porque día a día vemos cómo nos guardas, cómo suples cada necesidad en tu iglesia. Damos gracias porque también nos has permitido separar una parte, Señor, como ofrenda, como eso maravilloso de lo cual tú nos has dado, Señor, para que tu reino se siga expandiendo en esta tierra. Y alabamos, oh bendito, por poner en cada hermano la disposición para dar, porque dice tu palabra que mucho mejor es dar que recibir. Y hoy disfrutamos de estas ofrendas que son consagradas a ti, oh bendito. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Nuestro Dios y Señor ha sido bueno y tu misericordia es para siempre. Nunca faltas a tus hijos con nada. Y en este tiempo de cuarentena hemos visto tu gloria, tu gracia, tu abundancia, tu generosidad para con nosotros, tus hijos. Por eso en este día tan especial nos permitimos alabarte y glorificarte por todo el sustento que nos has dado. Y también por ello te presentamos como excelsa adoración y gloria estos diezmos, estas ofrendas, aún las primicias o emolumentos que los hermanos con corazón generoso, un corazón transformado por Cristo el Señor, nos permiten traer a ti. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, procedemos a la santa predicación de la palabra. Le ruego el favor de que busquemos en la Sagrada Escritura la primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 1, de los versículos 1 al 12. Perdón, 3 al 12. Primera epístola del apóstol Pedro, versículos 3 al 12. Podemos sentarnos y esperar un momentico mientras vamos a leer la palabra, porque primero vamos a hacer la introducción. ¿Por qué vamos a hacer primero la introducción? Hermanos, porque en el calendario cultural del sistema llamado mundo, o especialmente en nuestra nación Colombia, hoy se celebra el Día del Padre. Y como lo vimos en las espectaculares imágenes manipuladas de los medios de comunicación el viernes pasado, en el día sin IVA, en medio de toda esta locura de la pandemia, la gente salió en masa a comprar cosas para satisfacer sus placeres carnales, muchos de ellos bajo el argumento de que es el Día del Padre y un regalo para el Padre. Hoy se está celebrando el Día del Padre. Y entonces nos preguntamos, ¿es digno para un hombre imperfecto, por más buen padre que sea, que no alcanza a ser un buen padre? Porque la palabra del Señor nos dice claramente por allá en Mateo y en Lucas, dice: si vosotros siendo hombres malos
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a todo aquel que lo pida. Hermanos, no dice la Biblia que haya un padre bueno. Más bien, todos los ejemplos de los padres que nos muestra la Biblia, quizás exceptuando la paternidad de Job, todos los ejemplos son horribles, desde Adán hasta nuestros días. Bástenos con ver, por ejemplo, la vida de Adán, cómo enseñó a su hijo Caín, cómo terminó su hijo Caín. Quizás le faltó más temple para levantar a este muchacho que mató a su propio hermano. O la vida de Noé, que aún su propio hijo se deleitó viendo la desnudez de su padre cuando le dio el más excelso de los ejemplos emborrachándose. O quizás el ejemplo de Abraham como padre al vender como padre y como esposo al vender a su esposa en 2 ocasiones. Y además de eso, abandonar a su hijo Ismael. Bueno, y si seguimos por toda la Biblia, vamos a encontrar infinidad de pésimos ejemplos de padre. Aún el exaltado rey David, como dice el Señor, el hombre conforme al corazón de Dios. Este hombre fue un terrible padre. Podemos respetarle y podemos darle honores quizás en otras capacidades, pero en la de padre sí que falló tanto. Pero hermanos, quiere decir esto, o sea, por más bueno que sea el hombre, ¿puede ser el hombre cualquiera alabado por los hombres? La pregunta es, cuando nosotros como hombres nos permitimos alabar a otros hombres, ¿en qué termina nuestra alabanza? Generalmente, como se dice popularmente, se nos cae la estantería, se nos cae el muñequito. El ídolo que levantamos se cae en cualquier forma. A mí me ha pasado como pastor. Hay hermanos que admiran al pastor y el pastor tan lindo y todo. Y cuando ven que el pastor comete un pecado, se les cae el entable y entonces ya dejan la iglesia porque miraron al pastor y no miraron a Cristo. Esta celebración del Día del Padre, al igual que otros muchos, como el Día de las Madres, el Día de la Mujer, el Día del Niño y hasta el Día del Orgullo Gay, porque hoy en día se celebra hasta esa porquería, tiene en primer lugar un propósito comercial. No nos digamos mentiras que todo esto es una invención humana para comerciar, para vender más productos, porque en eso es en lo que termina. Hay que darle un regalo al papá, así sea por pura pantalla. Hay que llevarle, como mi hermano le llevó un regalo, yo le voy a llevar un regalo a mi papá, ¿cierto? O a mi mamá. En primer lugar, eso tiene un propósito comercial, pero en segundo lugar, debemos mirar que tiene un propósito de reconocer y exaltar a los hombres. Ay, es que mi mamá es tan linda. Me daba cuenta esta mañana, me daba cuenta de esta celebración, ¿no? Del Día de los Padres, una exaltación a los hombres. Esta mañana estaban tirando pólvora a las 6:30 de la mañana. Salió una polvorería tremenda, sin duda alguna, era en honor a los papás. Y entonces sonaba. Pero ¿saben una cosa? ¿Cuál es la característica más bonita de la pólvora? ¿Su sonido o su destello? Por eso se llaman juegos técnicos, pues por el fuego, por las luces que dan. Y me daba mucha risa de cómo, pretendiendo estos hombres exaltar a los padres, no había ni siquiera pequeños destellos de la luz de esa pólvora, solo quedaba el humero. ¿Cómo iba a resplandecer un destello de pólvora ante la brillantez del sol que nos daba el Señor esta mañana, tan luminoso, tan hermoso como el que estamos viviendo? Bueno, esto me dio una comparación y yo me henchí de gloria y de honor al Señor y decía: ningún hombre puede merecer tu gloria, porque así como esos
sonidos que no producen destellos de luz ante un sol imponente, es la adoración a un hombre delante de la gloria de Dios. ¡Qué error exaltar a los hombres! Pero algo bien interesante es que esa exaltación a los hombres es un deseo humano desde el principio. Eso es lo que ha querido el hombre desde el principio. Porque cuando Satán o la serpiente le dijo a Eva: cuando ustedes coman de esa frutica, eso es una pequeña fruta, no sean bobos, coman, es rica, es buena, entonces coman, cuando ustedes coman de esa fruta van a ser como Dios. Entonces no le tienen que rendir tributo a Dios, no tienen que glorificar a Dios. Al contrario, muchos van a venir a exaltarlos y glorificarlos a ustedes. Eso es lo que implícitamente quería Satán, porque eso es lo que luego nos dice el Señor en Ezequiel 28, revelando esa figura de Satán. Él quería la gloria. Y claro, estaba usando a Adán y a Eva como plataforma para que se le rindiera la gloria. Entonces este es un vano deseo humano desde el principio. Esto nos muestra que estas celebraciones en realidad tienen un trasfondo oscuro, un trasfondo proveniente de las tinieblas. Y es que exaltando al hombre se suprime la alabanza al Señor. Y eso es lo que quiere el diablo. Que Dios no sea exaltado. Él se molesta terriblemente cuando Dios es exaltado. A Él no le gustan estos cultos. Por eso Él quiere destruirlos. Por eso Él quiere que tú no vayas al culto, que tú no mires el culto por el Facebook Live. No, Él procura desconectar para que no se celebre el culto. Muchas veces tenemos que desconectarnos y volvernos a conectarnos. Sucedió ya cuando cantábamos el himno de la visión pastoral. ¿Fue de la visión pastoral? Se nos fue la señal, pero nosotros seguimos ahí, firmes en la batalla. Entonces el enemigo quiere suprimir la alabanza a Dios. O si no, ¿por qué crees que muchas de estas celebraciones son el día domingo? Ay, hoy no vamos a la iglesia porque hoy es el día de la mamá. Yo tengo que hacer el almuerzo. A mí me delegaron a hacer el almuerzo. O tengo que ir a comprar el regalo. Hoy es el día del padre y yo no le he comprado nada a mi papá o a mi esposo. Y tengo que hacer el almuerzo porque vamos a hacer una gran celebración. ¿Para qué? Para que el diablo le quite a las personas, a los creyentes, la oportunidad de ir a adorar. ¿Y qué decir del orgullo gay? ¿Cuándo se celebra el orgullo gay? Pues un domingo, para que todo el mundo vaya allá y glorifique y exalte a esos hombres pervertidos. Y así muchas de las celebraciones dominicales son para eso, para sacar al hombre creyente de la adoración a Dios. Ahora, que el mundo celebre estas actividades, eso es lo normal. Lo antinatural es que la iglesia se haya mezclado con el mundo y que celebre con el mundo lo que Dios aborrece, que el hombre se desborde en celebraciones que exaltan al mismo hombre, al punto que la exaltación pública a Dios en el día del Señor ha sido reemplazada por la exaltación, por la celebración cultural hacia los hombres. Ahora ustedes dirán: ¿y por qué el pastor está tratando este tema hoy? Eso algunas veces ya lo hemos tratado en la generalidad de las enseñanzas. Bueno, hermanos, para orar en favor de aquellos hermanos que recién han sido añadidos a la iglesia por gracia del Señor y que aún no conocen todos los principios de la Biblia, y que gracias a estos medios de evangelismo, de predicación de la palabra, algunas personas se han añadido y todavía no están maduros en la fe y no saben qué es esto de celebrar el Día del Padre. Entonces nosotros abordamos hoy este tema a partir de la perspectiva bíblica. Para ello les invito a que vayamos a la palabra de Dios en primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 12. Y el título que le damos a nuestro sermón de esta mañana es: el único Padre digno de ser alabado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 12. Por favor, pongámonos en pie allí donde tú estés. Ponte en pie.
y vamos a orar a nuestro Señor para recibir lo que es importante, la santa palabra de nuestro santo y eterno Dios. Señor Dios, Padre nuestro, que eres el Dios que vive, el Dios que habitas en medio de tu pueblo, el Dios que dice: yo seré para ellos su padre y ellos serán mis hijos. A ese Dios glorioso y majestuoso que nos engendró en Cristo Jesús, en el nuevo nacimiento espiritual, no nacido de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Dios viviente y verdadero que hablas a tu pueblo, en esta mañana tu pueblo se reúne para escuchar atentamente tu voz. Por eso te suplicamos, Espíritu Santo, ven y líbranos de toda distracción del mundo, de todo afán y ansiedad de esta carne. Líbranos de estar pendientes de lo que no es valioso, para poner toda nuestra atención, como lo veíamos la semana anterior, lo hizo María, la hermana de Lázaro, poniendo toda la atención al Señor, prestando toda la atención a las palabras del Señor. Entonces así sea esta mañana con tu iglesia, para que tu iglesia sea sumamente edificada. La edificación del cristiano se produce, como lo dice la palabra, por la exposición fiel a la Sagrada Escritura. Pero también, Señor, te suplicamos, porque hay muchos que no han oído tu voz, pero tú, en tu majestuosa gracia, conduces a las personas a que puedan ver este video, y a través de este video puedan escuchar la voz del Evangelio. Y tu palabra dice que cuando llamas por el Evangelio darás salvación a los que has predeterminado para que así sea. Serán convertidos por la exposición del Evangelio, para que crean y reciban salvación y vida eterna. Te lo suplicamos, Señor. De mi parte, solo soy un siervo. Ayúdame a ser útil a tus santos propósitos. Líbrame de desviarme a la derecha o a la izquierda del santo libro. Enséñame cada día más a ser fiel a tu palabra y traer fielmente tu palabra a tu pueblo. Pero especialmente que a través de la predicación de tu santa palabra seas glorificado por mí como predicador, y por los hermanos que la escuchan y la llevan por obra. Espíritu Santo del Trino Dios, te suplicamos que obres hoy poderosamente en nuestras vidas, instituyendo tu palabra en lo más profundo de nuestro corazón, como lo dice el profeta Ezequiel. Y pondré mis palabras, las escribiré en su mente y en su corazón, y ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Alabado seas en tu iglesia por la exposición pública de la santa palabra de Dios. Bendito seas por siempre, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dice así la palabra del Señor en Hebreos capítulo 1, en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 12. Leemos la santa palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las palabras, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación,
Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Palabra de Dios. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, este texto de la palabra de Dios es supremamente hermoso porque es algo que se llama doxología. La doxología del apóstol Pedro a nuestro Señor. ¿Y qué quiere decir la palabra doxología? Una exaltación, una alabanza al Dios Trino. Y aquí vemos a las tres personas en una simetría perfecta: el Padre en su acción paternal, el Hijo en su acción salvífica, redentiva, en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo en su acción aplicativa mediante el Evangelio hecho vida en nosotros. Pero ¿cómo es que llega el apóstol Pablo a escribir esta doxología? Hermanos, el apóstol Pablo no le estaba pasando bueno. Corría el año 64 después de Cristo. Y el apóstol Pedro, estando en Roma, estaba sufriendo lo que el pueblo de Dios estaba sufriendo, y más aún los cristianos. ¿Y qué estaba viviendo el pueblo de Dios en esa época? Muy sencillo, hermanos. Nerón era el rey, el emperador de la magnífica Roma, según ellos. Y ustedes saben que Nerón tenía sus ideas bastante locas. Dentro de ella le propuso al Senado el construir una nueva Roma, llena de grandes y suntuosos edificios que, por supuesto, llevaran el honor al gran Nerón, como hoy en día se hace con muchos edificios en nuestro tiempo, ¿no? Edificio de Avianca, o el edificio Alejandro Vélez Escobar, o, en fin, los diferentes edificios se les pone un nombre suntuoso en honor a su arquitecto o al presidente de moda, o como sea. Entonces eso quería el gran Nerón, que los anteriores Césares se habían llamado hijos de Dios, y este resultó ser Dios. Ya no era hijo de los dioses, sino era Dios. Entonces el Senado dijo: estás loco, nosotros no vamos a invertir esa suma grandiosa en derribar edificios y monumentos para construirte una nueva ciudad, que además de eso va a llevar tu nombre, Nerón. Entonces él se ideó algo maravilloso y dijo: voy a incendiar a Roma, porque si yo incendio a Roma, entonces hay que construir una nueva Roma con mis edificios y con mi nombre en esos grandes edificios. Y así lo hizo. Incendió a Roma. Y Roma ardiendo y la gente enardecida. Entonces él tuvo una gran excusa. Adivinen qué hizo. Fueron los cristianos. Ellos todo el tiempo han estado en contra del César. Y ahora miren lo que hicieron. Y empezaron a correr, a perseguir a los cristianos y empalarlos y llenarlos de petróleo para luego encenderlos con fuego, y que fueran las llamas que iban a alumbrar las calles de Roma en las noches para que la gente pudiera caminar. Esta era la situación que estaba viviendo el pueblo del Señor. Y en medio de esa situación que ellos estaban viviendo, el apóstol Pedro escribe una doxología. ¿Por causa de quién estaban empalando y quemando a los cristianos? ¿Por causa de quién? Por causa de Cristo. Porque eran cristianos, los empalaban y los quemaban. ¿Y cuál fue la respuesta del apóstol Pedro? Él dijo: alabado sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, estás loco. ¿Cómo vamos a alabarlo a ese Dios que
que nos ha llevado, mira, ¿por qué no controló a Nerón? ¿Por qué no controló el incendio? Y ahora nos cogen a nosotros que nos identificamos como cristianos, nos empalan y nos queman. A mi mamá, a mi hermanito, a mis hijitos, los empalaron y los quemaron. Estás loco, Pedro, ¿cómo así que alabado sea Dios? Este es el momento de blasfemar contra Dios. Pero él dice, por su gran misericordia, porque nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección. Nerón traía la muerte, el Señor Jesucristo trae la resurrección. Aleluya sea a nuestro Señor. ¿Y para qué? Para que tengamos una esperanza viva. Por eso Pedro el apóstol escribe en su carta esta doxología. Y vamos a observar tres aspectos que nos muestra el Espíritu Santo acerca de esta doxología. Y en primer lugar vamos a ver el único objeto de nuestra alabanza. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos mostrará y nos hará recordar los motivos de nuestra alabanza. Y en tercer lugar veremos la forma de nuestra alabanza. Miremos pues lo que nos dice hoy el Santo Señor, que nos revela su palabra acerca del único objeto digno de nuestra alabanza. Les repito lo que dijo, lo que escribió el apóstol Pedro en medio de este sufrimiento de la iglesia. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque en su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Amén. Este es un mandato del Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. La palabra allí, alabado sea Dios. ¿Cuál Dios? Porque recuerden, quizás esto lo hubieran podido tomar los romanos y decir, miren, Pedrito ya se doblegó, esto es uno de los, miren, era de los 12 de tal Cristo y ahora alaba a Nerón. No, el apóstol Pedro fue muy claro y dijo, alabado sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente el Padre de nuestro Señor Jesucristo, sino nuestro Padre también. Su Padre, el Padre de aquellos que estaban sufriendo aquella persecución en tiempos nerónicos. Un mandato, la frase está en imperativo. Pero no solamente es un mandato, sino que miremos que está allí en medio de dos signos de puntuación, conocidos en el idioma español como admiración. Y no se trata de simplemente una expresión, un eslogan de la fe cristiana, no. Un cliché en el momento, no. Se trata de una expresión que involucra todo nuestro ser. Y recordamos cómo el mismo apóstol Pedro les dice, aunque estemos pasando por tribulaciones, seguimos adorando al Señor. No se trata de expresar, alabado sea el Señor, aleluya, amén. ¿Saben una cosa? Las prostitutas dicen lo mismo. Ay, alabado sea Dios que me llegó el cliente. El futbolista dice lo mismo cuando viola el mandato de honrar el día del Señor, sale a jugar fútbol y cuando lo entrevistan, ¿y cómo lo fue en el partido? Oh, alabado sea el Señor, perdimos 10-0, pero no, alabado sea el Señor, aleluya, amén. Es que yo soy cristiano. Cristino será. Y así, alabado sea el Señor, es un cliché. No, aquí no es un cliché, aquí es una suprema expresión que involucra todo nuestro ser. ¿Recuerdan la enseñanza de hace 8 días? Yo tuve muchas dudas de presentar este sermón hoy. De hecho, estaba preparando el sermón que continuaba, que es la traición de Judas. Pero el Señor me impulsó por su gracia a tratar este tema de la palabra de Dios, y tenía tanta consecuencia a lo que hablamos hace 8 días, porque esa adoración nuestra y esa adoración de aquellos en medio de esa tribulación debe ser semejante a la de aquella mujer que se rindió en suprema adoración al Señor. Ahora, la alabanza es el tema central de la Biblia respecto de la acción de todas las criaturas en su relación con Dios.
Aún el perrito Rocky alaba al Señor. Nosotros no podemos saberlo y Él no lo hace con conciencia. Pero la palabra de Dios dice que si nosotros callamos, aún las piedras hablarán y los árboles aplaudirán. Y los cánticos de los pajarillos en la mañana, ¿qué hacen? Darle la gloria a Dios. La alabanza es el tema central de la Biblia respecto de la acción de todas sus criaturas en relación con Dios. Toda la Biblia tiene un hilo conductor respecto de lo que el hombre debe hacer con Dios. Alabarle, porque Él todo lo creó para su alabanza. Apocalipsis 4:11 nos dice, lo recordamos: digno eres, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Y el Señor es claro en sus mandamientos. Nosotros que somos tan afectos a la ley moral de Dios, Éxodo 23, como ya fue enseñado por nuestro amado hermano Mauricio, el diácono de la iglesia. Éxodo 23 al 5: no tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso cuando los padres son malvados. Cuando los padres son malvados, cuando no adoran a Dios y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero Mateo capítulo 4, versículo 10, cuando el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, Jesucristo el Señor, fue llevado por el Espíritu para ser tentado por Satanás en el desierto, Satanás vino y lo tentó, y el Señor Jesús le dijo: escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y ese es el mandamiento para el cristiano: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. ¿Por qué alabar a nuestro Señor? En medio de esta circunstancia tan difícil que estaba viviendo este pueblo cristiano en Roma, perseguido, empalado y puesto como teas humeantes, ¿por qué hemos de alabar al Señor? Bueno, en primer lugar lo alabamos por su dignidad. Ningún otro ser, ni humano, ni angelical, y menos animal, ni astros ni planetas tienen dignidad para ser adorados. Yo soy el Señor tu Dios. No te postrarás ante nada que está arriba en los cielos. Ángeles, seres luminosos, el sol y la luna, a quienes hoy en día adoran tanto a los hombres. Ay, el sol, Ra, no sé qué, todos sus cuentos hippies. O la luna, ¿no? Adoración a la luna. Ni hombre, ni animal, ni astro, y menos el planeta. La Pachamama. La Pachamama le está hablando a la humanidad. Me están destruyendo. ¡Falso! La Pachamama no habla. La Pachamama no puede ser destruida por el hombre. El único que tiene poder para destruir y crear es el Señor. La Pachamama no puede hacer nada. Ni hay Pachamama. Es la Tierra, es un planeta como todos los demás planetas. Y la Pachamama tiene dignidad para ser adorado o glorificado. Ni el sol, ni la luna, ni hombre, ni ángel, ni nadie. Ahora, la exaltación del hombre en el día del padre o de la madre o del orgullo gay son figuras emanadas de la imaginación humana. Son pretensiones de presentarse como seres perfectos a seres imperfectos, presentarse como perfectos a seres imperfectos. Estas son manifestaciones idolátricas. El único ser digno de recibir alabanzas, adoración y gloria por los siglos de los siglos es el único Dios verdadero y viviente, nuestro Padre y Redentor Jesucristo, y el Consolador, el Espíritu Santo. Amén. Amén. No te rindas a nadie en adoración. En segundo lugar, vamos a observar los motivos de la alabanza.
Versículo 3 nos dice: por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quien el poder de Dios protege mediante la fe, para que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Hasta aquí la palabra del Señor. El primer aspecto que nos revela el Espíritu sobre la causa de nuestra adoración, sobre los motivos para que adoremos al Señor, es el hecho de que Él nos adoptó como sus hijos, engendrados en su Hijo Jesucristo. ¿Por qué habían de adorar a aquellos hombres en palabras, aquellos hombres que veían a sus familias destruidas, perseguidas, sus tierras quemadas, sus riquezas confinadas? ¿Por qué? Porque Él nos adoptó como sus hijos. Fuimos engendrados en su Hijo Jesucristo. Juan capítulo 1 versículos 12 y 13 dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y Romanos capítulo 8 versículo 15, un versículo hermosísimo que nos recuerda nuestra identidad en Cristo. Y ¿saben una cosa? ¿Por qué el hombre adora a otros hombres? ¿Por qué el hombre adora a ángeles? ¿Por qué el hombre adora planetas y cosas corruptibles que con el tiempo se destruyen, se acaban? Por una sencilla razón: porque no conocen su identidad delante de Dios. No tienen identidad. Hasta los cristianos terminan adorando objetos, dinero, hijos, empleo, carro, más que a Dios. ¿Por qué? Porque no conocen su identidad en Cristo Jesús. Y Romanos 8:15 es un versículo hermoso para nosotros siempre. ¿Por qué? Porque nuestro énfasis es el ser y no el hacer. ¿Y el ser qué? Ser hijos de Dios. Romanos 8:15 dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. ¿Cómo está la gente hoy? Esclavizada al miedo. Todo el mundo le da miedo salir a la calle porque va a venir el COVID-19 y nos va a matar. Qué gran falsedad, qué gran engaño le han metido a la gente, a los supersticiosos. Y también la iglesia está con terrible miedo. Ay, yo no voy a la iglesia porque allá me contaminan. ¿Cuándo será que se va a volver a abrir la iglesia por allá el año entrante? No, mejor que no el año entrante, en 2 años, cuando pase la pandemia. Le tienen miedo a un pequeño, un minúsculo elemento de la naturaleza que fue creado por Dios, posiblemente mutado, trabajado en los laboratorios por hombres. Eso no lo sé, no entro en esas conspiraciones absurdas. Pero de una cosa estoy seguro, que si es natural, fue creado por Dios, porque el diablo no crea ni una cucaracha. Entonces, hermanos, hoy en día el Señor dice: y ustedes recibieron un espíritu que de nuevo no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza el miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Y eso era lo que tenía que clamar el pueblo cristiano en medio de la persecución de Nerón, o de Diocleciano, o de Hitler, o de quien sea. Abba, Padre. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a caer donde tengamos que caer, en las manos de cualquier sanguinario, y en aquel momento decir: no, yo ya no soy cristiano, no, es que eso fue un error, fue que a mí me invitaron a esa reunión? O podemos decir con todo nuestro fervor: Abba, Padre, hasta la muerte voy por ti. Aleluya. ¿Y qué nos dice Gálatas 4 y 5? Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. ¡Qué hermosa palabra! No ceso de glorificar a mi Señor, porque a diario me acuerdo que Él me adoptó como hijo, a mí, que era un hombre desgraciado, muerto en mis delitos y pecados.
Él con amor me adoptó en Cristo Jesús. Como lo enseñaba mis hermanos de la iglesia Quichua Ríos de Agua Viva esta mañana, esa fue una de las primeras obras gloriosas que hizo el Padre en mí. Y quizás por eso soy tan enfático en reconocer esta obra gloriosa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario para que el Padre nos adoptara como hijos. Yo que no tuve un padre en este mundo, un padre perfecto, un padre que era lo contrario al modelo bíblico, y no lo acuso. Un padre que no me guió a lo mejor, sino que por el contrario me dejó para que yo hiciera lo peor y me motivó para que yo hiciera lo peor. Cuando Cristo el Señor vino a mi vida y estableció en mí el reino del Padre, pude tener un Padre perfecto que me amó y me condujo por los lugares perfectos para llegar a la gloria perfecta. ¡Aleluya! Y eso es lo mejor. Fuimos adoptados como hijos. Y lo reafirma Efesios 1, 4 y 5. Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Entonces, el primer aspecto por el cual hemos de alabar a nuestro Padre es porque Él nos adoptó como hijos. Pero el segundo motivo de nuestra adoración que nos muestra el Espíritu Santo es que, amén de ser hijos, Él nos ha hecho herederos. Y esta es una perfección de su paternidad. Solo un padre perfecto le da herencia a un hijo que no se lo merece. No le da herencia a un hijo que ha perdido sus derechos. Como padres humanos, nuestras herencias son humanas y son destructibles. Hemos sabido por historietas, por cuentos, por familia, que muchos padres han desheredado a sus hijos por alguna mala actitud, pero luego, cuando sus hijos se reeducan y todo esto, vuelven y los meten en la herencia, y si vuelven y caen, vuelven y los borran. A toda hora se la pasan anote y borre, y llamando al notario para que anote y borre. No, con Dios no es así. El día que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, dijo: Él va a ser mi hijo y va a ser mi heredero, como sello de garantía de que es mi hijo. Él va a participar de mi gloria. Y luego el apóstol Pedro mismo lo dice en el capítulo 1 de su segunda carta: nos ha hecho participantes de su gloria. Algo que pocos leen, porque pocos alcanzan a llegar a leer la Biblia hasta allá. No leen mucho la Biblia, entonces no encuentran aquel lugar en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4, donde el Señor dice: nos ha hecho participantes de su gloria y nos ha dado esa herencia. Ahora, ¿cómo es esa herencia? La herencia es clara. El Señor le da 4 características. En primer lugar, es una herencia indestructible. El señor Carlos Slim, o el señor cual sea que tenga dinero, puede estar haciendo su emporio económico, pero un coronavirus así de chiquilín que ni se puede ver puede destruir su emporio gigantesco de dinero y de fortuna. En una sola noche, en una sola tarde en Nueva York, el Viernes Negro, se cayó todo el andamiaje y los hombres más ricos y poderosos quedaron empobrecidos por causa de una operación bursátil. Y así son las riquezas de los hombres, se destruyen. ¿Qué le pasó al pobre Job? Tenía sus hijos y ellos fueron a la herencia, disfrutaban de la herencia, pero un momento todo vino el diablo y les quitó todo. En cambio, la herencia de nuestro Señor es una herencia indestructible. Ahora, en segundo lugar, es una herencia incontaminada. O sea, nuestra herencia, que es la santificación, en la naturaleza divina, nos ha hecho participantes de su naturaleza divina, no se puede contaminar. El diablo puede hacer los esfuerzos que quiera.
Hasta tú puedes hacer esfuerzos para contaminar la herencia. El Señor ya decretó, eres santo. Eres santo y estás siendo santificado. Y nada ni nadie podrá separarnos de la santidad de Cristo, obrando en nosotros. En tercer lugar, es una herencia inmarchitable. O sea que no pierde su hermosura, no pierde su fulgor, no pierde su tersura, no pierde su belleza, no se marchita. Al contrario, cada día es más brillante, más gloriosa, más hermosa y lo mejor, más cercana. ¡Aleluya! Ahora, en cuarto lugar, el apóstol Pedro nos habla de cómo es esa herencia, en dónde está esa herencia. Hermanos, esa herencia no es terrenal y tenía que decírselo claramente a aquellos hombres que estaban sufriendo en el tiempo de Pedro, pero también se nos dice en este tiempo que estamos sufriendo. Nuestra herencia no es de esta tierra. En esta tierra no esperemos ninguna herencia, ni anhelemos la herencia de nuestros padres, porque esa se va a destruir, se va a contaminar y se va a marchitar. Nuestra herencia está en el cielo. Pero mire lo que sigue. Está reservada. Está guardada. Está encriptada. Nadie se la puede quitar. Está reservado en el cielo. ¿Para quién? Para usted. Para ti, amado hermano. Esa herencia no te la puede quitar. Y Romanos 8 nos lo dice claramente. ¿Quién nos apartará del amor del Señor? Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, nada, ni cosa de arriba, ni cosa de abajo, ni principado, ni potestad, nada podrá separarnos del amor de Dios, porque este es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es nuestra herencia. La palabra es enfática al enseñarte cuál es tu herencia. Y no, te pregunto a ti, ¿puede tu padre darte una herencia así? ¿Cierto que no? Entonces, ¿por qué hemos de adorar a nuestros padres en esta tierra? Ojo que estoy diciendo, cuidado con adorar a nuestros padres. El tercer motivo que nos revela el texto por el cual hemos de adorar a nuestro Padre es porque Él nos preserva. Dice, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Y aquí me da tristeza de muchos hermanos que tienen esa teología extraña de que Dios está allá arriba. El único oficio que Él hace es anotar el nombre en el libro de la vida. Después coge su borrador y vuelve y anota otro nombre. Y entonces, si se portó bien, entonces vuelve y pone el nombre y después vuelve y lo quita. Y así se la pasa jugando todo el tiempo. Esa es la doctrina que tienen ellos. Pero la palabra de Dios es clara al decirlo a quienes el poder de Dios, no nuestro poder, no nuestras obras, no nuestras actitudes, no nuestras oraciones, no nuestros diezmos. El poder de Dios protege mediante la fe. O sea, el medio, el conducto es la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Y la fe no va de aquí para allá, la fe viene de allá para acá, porque es un don de Dios. Entonces es la fe la que nos hace llevar. La fe es el conocimiento de Dios. Yo estoy seguro que tengo mi herencia en Cristo y que nada me la quitará, porque Él lo dice y porque Él me envió esta realidad desde los cielos a través de su palabra que tengo en la tierra. Como padres humanos, nosotros no tenemos ni el carácter ni la capacidad de preservar a nuestros hijos. En algún momento ellos se nos pueden salir de las manos, pero el Padre Dios tiene todo poder para preservarnos, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe. Pero debemos contemplar también que Jesucristo es Padre para nosotros, porque Isaías 9:6 nos dice así: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán esos nombres: consejero, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Como Padre de Dios, el Hijo es digno de ser adorado por su obra salvífica. Versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8 al 12.
ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. ¿Cómo, apóstol Pedro? Pero si ellos estaban en Roma, perseguidos por Nerón, sus parientes habían sido empalados y quemados, estaban en las catacumbas huyéndole el diablo ese llamado Nerón y su ejército facho. Entonces él dice: no, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. La meta de la fe no es vivir bueno en esta tierra. A pesar de las persecuciones en Cristo, ellos estaban alcanzando la meta de la fe, que es la salvación. Y entonces, como la gran mayoría de ellos eran judíos que vivían en Roma, él dice: los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, o sea, los profetas que anunciaron al Mesías, no eran indoctos, no eran como los profetas del siglo XXI que se agarran y el Señor me dijo, y empiezan a salir con cantidad de burradas. No, estos hombres, dice la palabra del Señor, anunciaron la gracia reservada para ustedes. Estudiaron y observaron esta salvación. Elías observaba esta salvación. Jeremías, Isaías, Ezequiel, todos los profetas, Moisés, Daniel, todos los profetas meditaron en estas promesas. ¿Por qué? Porque era la promesa para ellos, y la hemos venido a recibir nosotros. Y dice: querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ellos no hablaron porque sí, ellos hablaron porque el Espíritu de Cristo les combinó a ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo. ¿Y por qué les habla de los sufrimientos de Cristo? Porque era lo que ellos estaban viviendo, vida de sufrimientos. Pero les dice no solamente de los sufrimientos de Cristo, sino de la gloria que vendría después de los sufrimientos. Muchachos, no sufran tanto los sufrimientos de esta vida. Contemplen la gloria que ha de venir, porque eso fue lo que hizo Cristo. Entonces, como cristianos, no miramos COVID-19, no miramos falta de empleo, no miramos quiebra en los negocios. Miramos al que ha de venir, miramos a aquel que está en la gloria y que vendrá después y nos llevará a su gloria. Amén. Versículo 12: y a ellos se les reveló que no estaban sirviéndose a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Entonces ya hemos visto la razón por la cual hemos de glorificar al Padre y hemos de glorificar al Hijo, pero también dice al Espíritu Santo. ¿Por qué? Por su aplicación del Evangelio en nuestras vidas. Ellos hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. La Biblia dice que los ángeles, si necesitaran, anhelarían esa salvación. Pero somos los beneficiarios de la salvación. La palabra de Dios dice que aún nosotros hemos de juzgar a los ángeles. Entonces, el apóstol Pedro lleva al pueblo de Roma, los cristianos de Roma, a esta doxología, adoración a Dios en medio de la tribulación. El único ser digno de ser adorado y las causas o los motivos por los cuales debe ser adorado. Estos son los aspectos contenidos en la doxología que el Espíritu Santo le revela al apóstol Pedro, y por supuesto a la iglesia sufriente, pero la iglesia gloriosa, a la iglesia marchante, pero también a la iglesia triunfante a través de 2000 años de historia. Y esto es lo que el Espíritu Santo nos habla a nosotros en medio de tribulaciones y en medio de angustias, para la gloria de Cristo, de quien somos
en quien somos hijos del Padre y herederos de tan gloriosa herencia. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en tercer lugar, hemos de meditar en la forma de la alabanza. ¿Y qué importa el tiempo? Vamos a meditar en la forma de la alabanza. La doxología, aparentemente y conforme a la meditación de los teólogos, terminaría en el versículo 12. Pero, como es la norma bíblica, el Señor siempre nos dirige de la teología a la praxis, de la doctrina a la práctica, a la vivencia. Y en este caso, el Espíritu Santo nos lleva a cómo practicar nuestra adoración al Señor. La adoración al Señor no es un asunto de simplemente, bueno, esténse ahí quieticos, esperen que vengan con los látigos, esperen que los empalen, que le echen petróleo encima y que los prendan y digan gloria, aleluya. No. El Espíritu Santo nos dirige a observar cómo es la praxis de nuestra adoración. Él nos enmarca cómo debe ser nuestra adoración. En primer lugar, en 1 Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Versículo 16, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Entonces, ¿cuál es la forma de la adoración que nos demanda el Señor? Cuando nosotros conocemos al único ser digno de adoración y los motivos para adorarle, ¿cuál debe ser nuestra expresión de adoración? En primer lugar, vemos la santidad. La santidad. Como hijos de Dios, adoramos a nuestro santo Dios en su santidad. Ahora, ¿por qué debemos adorar al santo Dios en su santidad? Porque Él ya nos dio la santidad. Porque ya te dio la santidad. Tú no vas a ser santo. Ni siquiera vas a ser más santo de lo que ya eres santo. Porque tú tienes la santidad del Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario por su sangre preciosa. Pero tú también tienes la santidad del Espíritu Santo que mora en ti, que ha tabernaculizado en tu corazón. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que debemos adorarle en la santidad, hermanos, es abrillantar, es perfeccionar, es disponernos a que Él perfeccione, abrillante, hermosee esa santidad que Él ya nos dio. No dice procuren la santidad, dice sean santos. Sean santos en todo lo que hagan. Evidencien que han sido salvados, que son hijos y que son herederos de esa gracia. Pero ¿cómo comienza allí? Dice, como hijos obedientes. Entonces nuestra adoración al Señor ha de ser con obediencia. Ustedes han oído hoy en día que a través de la iglesia se habla mucho de los salmistas del Señor. Ay, es que fulanito de tal es un salmista, fulanita de tal, ay, con esa voz, salmistas y de los que adoran. Pero ellos no son de la plataforma. Sin embargo, ¿cómo son en sus vidas privadas? La palabra de Dios nos lleva a la obediencia, la evidencia de ser hijos de Dios. Es que como hijos amados somos obedientes a nuestro Padre amoroso. ¿Cómo no ser obedientes al Padre perfecto? Vergonzoso es, más bien, que por ese remanente pecaminoso nosotros persistimos en ser desobedientes a Él. Que el Señor siga perdonando nuestras vidas y nuestra rebelión contra Él. Pero Él dice que Él es permanente con nosotros. Entonces, tenemos santidad y obediencia. Pero el versículo 13 dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. La forma de adoración a nuestro Señor es con esperanza, con fe y con disposición. Bueno, la esperanza y la fe son palabras sinónimas, y la palabra disposición es más bien una palabra consecuente, o sea, es una consecuencia de la esperanza y de la fe.
Cuando nosotros somos hijos de Dios y queremos adorar a Dios, no lo podemos hacer alejados de la esperanza, no lo podemos hacer separados de la fe y no lo podemos hacer sin disposición para amarle y servirle y caminar todos los días de nuestra vida hacia nuestro destino santo y eterno. Porque es incoherente decir que yo soy hijo de Dios y decir que yo tengo fe en Dios cuando en realidad vivo sin disposición para servir a Cristo, para amarle a Él. Entonces debe ser una vida de esperanza, de fe y disposición. En el versículo 17 dice: y ya que invocan como Padre el que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos de este mundo, en este mundo. Dos cosas mediante las cuales nosotros debemos adorar a Dios, o dos características de nuestro corazón adorador que debemos dar adoración al Señor. En primer lugar, vivir con temor reverente, honrar a nuestro Señor, darle honor. Ayer precisamente estaba pensando en esto y me acordaba de mis amados hermanos los coreanos de esa iglesia bautista Sunnak, donde nosotros fuimos bendecidos hace algunos años, 17 años exactamente. Cómo estos hermanos daban tan altísimo honor al Señor, y clamaba yo: oh Señor, renueva en mí ese honor para ti, esa gloria para ti, que tú seas el instrumento mayor de mi honor, que yo te honre de una manera excelente, y aún así todavía se diga de mí: oh, en lo poco has sido fiel. Oh, hermanos, cuánto nos falta. Y creo que el Señor nos está insistiendo cuánto nos falta de temor reverente para adorar a nuestro Dios. Pero luego dice: como peregrinos. Parte de nuestra adoración es que no debemos anclarnos al mundo. El peligro del cristiano es el anclaje en el mundo. Yo recuerdo que recién llegado a la fe cristiana había un pastor que enseñaba mucho: cuidado con los nidos, cuidado con los nidos. Cuando tú te metes en un nido, pierdes la visión de volar. Y mira las águilas. Cuando las águilas cumplen su tiempo, los aguiluchos padre y madre sacan, los águilas padre y madre sacan al aguilucho y lo sueltan a volar por su propia cuenta. Claro, no lo dejan caer ni morir. Apenas va llegando al suelo y él está haciendo así y nada que vuela, llega el papá o la mamá aguilucho y lo coge y lo levanta otra vez, pero ahora lo remonta más alto y vuelve y lo suelta. Y el pobre mirando para abajo: ¡ay, ay, ay! ¡Me voy a matar! Pero allá llega el águila padre y vuelve y lo coge y se lo remonta. Así es nuestro Dios. Amén. No podemos vivir como peregrinos en este mundo anclándonos al nido. Nuestro Padre nos tiene que sacar y nos tiene que poner a volar como las águilas. Aleluya. Y finalmente, hermanos, vamos a ir a los versículos 22 y 23, que me hizo llorar. Porque esto es una demostración de alabanza que nosotros generalmente olvidamos tanto, y especialmente en este último siglo, el siglo del egoísmo, el siglo del individualismo, el siglo de la iglesia individual. Gracias a Dios, eso es por allá. En otras iglesias, aquí no se produce eso. Aquí no, hermanos. Pero porque hemos sido cimentados en la fe. Sin embargo, a ti, que estás allí viendo este video, la perfecta demostración de nuestra alabanza al Señor, la forma que el Señor nos dice que debemos alabarle, es en el amor entre los hermanos. Versículos 22 y 23. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Ámense de todo corazón los unos a los otros. Y esta es la impronta, este es el sello de Cristo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Versículo 23. Pues ustedes
han nacido de nuevo. Y el que no ha nacido de nuevo no puede amar a su hermano. Pero hoy en la iglesia parece que hubieran muchos no nacidos de nuevo que no aman a sus hermanos. Y no lloro de tristeza, sino lloro de gran gozo de ver el amor de Cristo en su iglesia, adorando al Señor en este tiempo de coronavirus, en este tiempo de cuarentena, amándonos los unos a los otros, preocupados los unos por los otros, llamándonos los unos a los otros, orando los unos por los otros, edificándonos los unos a los otros. Y es hermoso en la iglesia, ríos de gracia, hermanos. Y mi corazón se inflama de gozo al ver tan maravillosa iglesia que el Señor me ha permitido pastorear. Yo no soy digno pastor de esta iglesia. Por eso renuncio al pastorado de esta iglesia. Yo no quiero pastorear esta iglesia. Señor Jesucristo, este es tu lugar. Úsame a mí para amar a mis hermanos como ellos me han mostrado su amor decidido, su amor sacrificial. Se han desprendido de ellos mismos para sostener la iglesia y para aún sostener al pastor. Se han preocupado por cada aspecto de nuestras vidas. Por eso gloria te doy, Señor, porque este texto llegó a lo profundo de mi corazón. Pero os exhorto, hermanos, para que nunca fallemos en este aspecto, porque saben una cosa, el Señor luego le habla al apóstol Juan sobre la carta a los Efesios, en la carta final de los Efesios, y le dice en Apocalipsis acerca de la iglesia en Éfeso. Dile a la iglesia en Éfeso: tus obras son muy especiales, pero has olvidado tu primer amor. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 23, y con esto termino. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. A Él sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. ¿A qué conclusión hemos de llegar? Hermanos, como iglesia bíblica, damos honor solo a Dios en su Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que nos ha enseñado el texto. Todos nuestros honores sean para Él. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En segundo lugar, en nuestro culto no exaltamos ni hombres ni instituciones. La centralidad de nuestro culto y de nuestra predicación es la adoración suprema a nuestro Santo Dios y a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo Consolador. En tercer lugar, nuestra adoración no se limita al culto, sino que se evidencia mediante actos correspondientes a nuestra salvación: santidad, obediencia, esperanza, temor reverente y amor entre los hermanos. Algunos se preguntarán: pastor, entonces ¿qué hacemos con ese mandamiento? Honra a padre y madre. Este día del padre y el día de la madre es para eso. Oh, hermanos, la palabra es muy clara. Honra a tu padre y a tu madre. No glorifica a tu padre y a tu madre. No dice adora a tu padre y a tu madre. Solo al Señor tu Dios adorarás. Este día no es para llegar a adorar a tu padre, por muy bueno que sea. Si vosotros, siendo hombres malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará todo. Os dará el Espíritu Santo a todo aquel que os pida. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud en el día del Padre? Honrar a nuestro Padre. En el día de la Madre sí honrar a nuestra Madre, pero no solamente ese día, sino todos los días de nuestra vida, como obediencia a Cristo y honor a nuestro Padre Celestial. Alabanza a nuestro Padre Celestial. Ahora, hermanos, esta palabra que hoy hemos oído y que hemos concluido nos debe llevar a un reto, a una acción. Y en primer lugar, esto debe convocarnos al arrepentimiento. ¿Por qué al arrepentimiento? Porque hemos alabado seres humanos imperfectos. Y no solamente en el Día del Padre. ¿Cuánto hemos alabado hombres
imperfectos gobernantes imperfectos, teólogos imperfectos. Esta palabra nos lleva al arrepentimiento. El único digno de supremas alabanzas es el Señor. Pero también es un llamado a un compromiso permanente de mayor adoración a Dios. Al conocer cada día más la palabra de Dios, solo nos queda un camino: adora más a Dios, sírvele mejor, entrégate plenamente a Él. Y finalmente, esta es una demanda del Señor, a que estemos demostrando de Él nuestra adoración. ¿Cómo? Mediante nuestra santidad, mediante nuestra obediencia, mediante nuestra esperanza, mediante nuestro temor reverente y mediante un sincero amor entre los hermanos. Soli Deo Gloria. Que la iglesia bíblica Río de Gracia sea esa iglesia que adora a Dios de todo corazón, y que nosotros seamos, como lo veíamos hace 8 días, esa iglesia que derrama perfume de olor fragante al Señor y que adora solamente a nuestro Dios y Salvador. A Él sea la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Oremos, hermanos, puestos en pie, oramos a nuestro Señor para terminar el culto. Gracias, nuestro Señor. Te damos gracias por haber estado hoy con nosotros. Bendito tú eres en medio de tu pueblo. Y oramos en esta mañana, Señor, con agradecimiento porque has permitido que vengamos a este santo culto. Te alabamos, te glorificamos, te damos las gracias porque hoy nos has expuesto tu santa palabra, nos has dado tu palabra como guía y verdad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor. Ayúdanos a guardar, a atesorar esta palabra, reconociendo que hemos sido adoptados hijos tuyos y por eso mereces toda gloria y todo honor. Reconociendo que tú eres el único digno de adoración y gloria. Reconociendo que tú has obrado de una manera magnífica en nuestras vidas, que nos has dado heredad de los cielos. ¿Cómo no adorarte, supremo Dios y Rey? Cada día que tú nos abres las Escrituras para mostrarnos tu gloria, lo único que podemos hacer es hincarnos delante de ti, doblegar nuestro corazón y nuestro pensamiento y decirte: alabado sea Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea tu gloria, tu honor y tu alabanza, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en tu iglesia por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, Dios nuestro Señor los bendiga. Dios nuestro Señor los guarde, los llene de su plenitud, que podamos comprender toda la amplitud, la profundidad, la grandeza, la riqueza de nuestro santo Dios, para que cada día le adoremos más y más. Bendito sea el Señor en medio de su iglesia. Amén. Hasta pronto, hermanos. Chao, chao.